¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy, programa con mis dos invitados impresionantes porque vamos a tener a Sergio Aladio, el titular, el secretario general de Camioneros de la provincia de Santa Fe, que viene con una propuesta ahora que se está hablando tanto de la reforma laboral. Escúchenlo porque se van a sorprender las ideas que tiene y la aclaro ya, no son de Moyano. Esto es Camioneros de Santa Fe, totalmente independiente, con ideas nuevas. Y también tenemos a Antonio Bonfatti, que acaba de presentar un libro en Santa Fe, en toda la provincia, y viene a comentarnos de qué se trata. Así que y toda la información política, por supuesto, de esta semana después de las elecciones. Darío. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, lógicamente el análisis de lo que dejó el domingo y al mismo tiempo las consecuencias o el impacto del resultado de las elecciones en lo que viene, con algunos temas bastante controvertidos de cara a lo que se está conversando en el núcleo del gobierno con respecto a algunas reformas, específicamente algo que es necesario, que la Constitución establece, que es la reforma electoral. Tocás un tema escabroso, porque más allá que algunos sectores pueden estar identificados por interés, yo hablo por el tema de las reglas. Las reglas tienen que ser para siempre, no para coyunturas. Y esto a mí me preocupa, pero lo vamos a desarrollar puntualmente. Bueno, pero vamos a hablar entonces del resultado de las elecciones, lo que pasó en Santa Fe, con el triunfo de la lista de La Libertad Avanza. Tenemos algunos cuadros comparativos. Fotito, como siempre. A ver. Ahora, ¿vos te acordaste que yo el jueves pasado dije, atento que La Libertad Avanza viene creciendo en forma exponencial? Porque semanas anteriores no la veíamos, la alianza, la LLA, haciendo una elección de 40% en Santa Fe. Sí, 40,67, 681.000 votos. El segundo lugar, Fuerza Patria, el 28,70. Y el tercer lugar, Provincias Unidas, el 18,32. ¿Y los nulos y votos en blanco cuánto? Bueno, ese es un dato muy interesante que ahora lo vamos a ver en unos minutos, porque me parece que forma parte del análisis que hay que hacer del comportamiento de la gente, de cuándo fueron a votar y qué hicieron. Santa Fe tiene una larga tradición con eso. A mí me gustaría que miremos, creo que la próxima foto y después llegamos a eso. Vamos a ver la próxima foto. Señor director, a ver, ¿qué es lo que el cuarto lugar supuestamente, digo supuestamente porque fue el Frente Amplio por la Soberanía? ¿Te acordás que hablaba Carlos del Frade de alguien, el octavo pasajero? Él quería ser el octavo, que podía entrar con los votos que iba a sacar. Pues estuvo muy lejos, 53.000 votos. Yo ahí en este caso lo que hago es redondearlo, ¿no? El Frente de Izquierda, 30.000. Nuevas Ideas del sector del Pastor Juan Algarañaz, 21.000 votos. Y así el resto, la verdad, todo el resto por debajo del 1%. Había muchas boletas, 16 en total. Y la división Hubo sorpresa, por ejemplo, figuras como Chumpitá, que fue concejal. Sí. Que fue en Rosario un tipo conocido, que fue diputado nacional, que tuvo presencia. Hasta hizo su avatar. Tenía el avatarcito que yo... 0,46 sacó. Decime el número de votos. ¿Cuántos votos? 7.700. 7.700. Son los votos más caros de la historia, eso. Sí, le ganó, a ver. Sí. José Latuca, que era el partido de los jubilados, sacó 16.000, no sé cuánto sacó Latuca. Bueno, casi le gana el Partido Autonomista, con un candidato que tiene algunos problemas de salud y bueno, la verdad, paupérrima la participación de eso como de otros sectores, porque en este caso hay varias cosas que bueno, y los votos blancos, a ver, decime los votos blancos, ¿no? Ahí tenemos la próxima foto, señor director, que este es el tema, primer dato, el nivel de participación. Participaron el 63,38% del electorado. Yo dije que va a estar en 62, le erré por uno. Sí, pero te lo vamos a dar como acertado, porque 63, 62 es lo mismo. Sí, pero veníamos de números mucho más altos, de 70. Sí, de hecho la última elección era el 73. Por eso perdimos. 10 puntos menos. Pero 10 puntos menos, es mucha gente. Es mucha gente. El primer dato, hubo 1 millón de personas que no fueron a votar. 1 millón. 1 millón de personas que no fueron a votar. Eso es muy significativo. 2.850.000 son el padrón, fueron a votar 1.800.000. Mirá vos. O sea que estamos hablando mucha diferencia. Primer dato. Segundo dato, el tema de los votos en blanco, que recién estábamos mirando ahí, en esta elección, 40.000 votos en blanco y 86.000 nulos. Oye, fueron a votar 127.000 personas. A tachar cualquier cosa. Y le metían 3, 4, 5 o poner frases. Sí, yo he también. visto que sí. Bueno,
86.000 personas anularon sus votos, pero se levantaron ese domingo, fueron a votar, 86.000 personas. De hecho, cuando vos mirás los votos nulos, tienen más votos que del Frade, que llegó a 53.000. Claro. Acá estamos hablando de 86.000. Hay un diputado ahí. Sí, porque en total son 127.000, entre los nulos y los blancos. Un diputado. A ver, Santa Fe tiene una historia bastante importante sobre ese tema. Cuando vos mirás 2 años para atrás, hubo 53.000 en blanco y nulos 25.000. Ahora se ve que en vez de votar en blanco fueron y hicieron garabatearon o pusieron cualquier pavada. Lógicamente que ese voto se anula. Pero por eso es un dato, 127.000 personas que utilizaron esa modalidad el día domingo. Sí, que representa en el conjunto una voz. Sí. Que se pierde Sí. en esas cosas que yo entiendo el enojo. No sé si eso significa que el enojo está representado ahí. Hay 100 y pico mil personas que no le gustó ningún candidato. Claro. No le convenció a nadie. Sí, la oferta era muy amplia, muy 116, y 127.000 personas dijeron no voto ninguno. Pero fueron a votar. Claro. Hay 1 millón de personas que directamente ni fue a votar. Seguro. Bueno, y tenemos una más que muestra básicamente lo que pasó en el tema del departamento. Déjalo ahí porque vamos a ir hablando un poquito. Casi diría teñido de violeta todo. Sí. Como el país. En este caso hay un departamento que sale de las generales de la provincia, que es el departamento San Javier. Es el único lugar donde se impone Gisela Scaglia, de Provincias Unidas. Y por 20 votos. Sí, 26, por 20 mínima votos. Diferencia, pero gana Provincias Unidas. Después hay 2 de las islas donde claramente se ve. La primera, el departamento Vera. Sosa, increíble, logró la verdad que, contener, porque es es un departamento complicado, porque vos viste que, fíjate vos, un 9 de julio, también tiene mucha pobreza, que haya ganado la Libertad Avanza. Sí. Con todas las cosas. San Cristóbal, con todo lo que hizo la provincia en ese departamento, voten en contra. Déjame agregar también el departamento General López, que ha sido en las últimas elecciones de los últimos años un lugar emblemático para el gobierno de la gestión provincial. Ganaban siempre por 60, 70, 80%. Sí, tanto en el municipio de Venado Tuerto como en el departamento. Bueno, acá hay un cambio notorio. Y el otro es el departamento Garay. El que veíamos recién ahí, hay 2 donde gana Fuerza Patria. Bueno, ahí está el departamento Vera y el departamento Garay, que es el más chico de la provincia. Pero vos fíjate qué detalle. En el departamento San Javier, que gana el gobierno, que tiene un senador joven que se llama Dolzani, él gana por 26 votos el departamento, pero en su ciudad, en Alejandra, donde tiene la empresa, tiene estación de servicio, lo conoce todo el mundo, perdió. Perdió en su lugar. Esto es un golpe, digamos, fuertísimo para un político. Sí, perder en tu lugar, que vos estás levantando la bandera, y si hay algo que hay que entender, es que el gobierno de la provincia estuvo presente con muchas obras en Alejandra, en todo el departamento, y ganaron el departamento por 26 votos, ahí, casi te diría, empatando el departamento, no ganando. Pero bueno, esto significa que la gente o votó realmente, como se dice, por el miedo a lo que podría venir, por lo del 7 de septiembre que vieron que en Buenos Aires tanta diferencia hablaba de volver al pasado, o bien el tema del respaldo de Estados Unidos, que decían, quédate tranquilo que no va a haber devaluación, porque la gente le tiene miedo al dólar, como que el dólar sea el problema de todo. Y nosotros estamos diciendo hace rato, y en esta columna que hago siempre a la mañana en Cadena O y acá en este espacio, es que nos está costando muy caro. Estamos quemando dólares a los guasos para sostener un dólar que sabemos que está barato. Y esta política de sostener se sigue endeudando y tomando más crédito, que son deudas argentinas que hay que pagar en algún momento, Darío. Bueno, hay que ver también eso cómo impacta, porque a mí me llamó mucho la atención el comportamiento de algunos barrios, en Santa Fe y en Rosario. En Rosario todas las encuestas, en la previa, ahora podemos decirlo más tranquilo, había muchas encuestas. Hubo también muchas encuestas truchas que salieron a decir cosas a operar, sí, para tratar de inducir a la gente. Pero la mayoría de las encuestas decían que en Rosario ganaba Karen Tepp. Y ese fue uno de los datos especiales del domingo. Todas las encuestas, las más o menos serias, en todas decía que Milei ganaba, o la Libertad Avanza ganaba en el interior de la provincia. Ahora, lo de Rosario fue llamativo, además por el comportamiento, especialmente en algunos barrios. Pasa también en Santa Fe Capital, qué sé yo, por nombrarlo, Las Flores. Como decía, ahí va a ganar Milei, ganó, ahí también. O sea,
hay un comportamiento. Por eso me parece interesante que hay que analizar bien lo de San Javier, hay que analizar bien lo de Vera, porque ellos reciben la influencia de los medios nacionales como toda la provincia. Todo igual. Pero el comportamiento de la gente fue diferente. El liderazgo, o por ahí la persona que fue a representar el voto, porque, a ver, también hay que reconocer que acá hubo otro matiz dentro de esta elección, que para mí fue un error estratégico de los quienes llevaron adelante la campaña de la gestión, digamos, de lo que es Unidos, Provincias Unidas, que pusieron en juego la gestión y el protagonismo que tuvo el gobernador hizo que se emparentara todo. Esto es, votar a Pujato era votar a Gisela es votar a Pujaro. Esa simbiosis entre los dos, que era la clave visible de la campaña, y que también se ponía en juego un poco la gestión de Pujaro, me parece que estuvo equivocada en función, ya no con el diario del lunes, que hay que revisar y van a tener que hacer una autocrítica. Lo decíamos antes. No se justificaba una pelea con un tema nacional por 2 o 3 diputados. Bueno, y por eso digo que hay comportamientos interesantes de mirar. Hay localidades, bueno, el departamento sin duda castellano, un triunfo muy, muy amplio de La Libertad Avanza. También el tema, qué sé yo, Avellaneda, que es un dato llamativo también. Me parece que ahí hay que mirar, y también el impacto del ánimo con los docentes. Ese no es un tema No solo el menor, ánimo de los docentes, que los docentes son más, son más rebeldes, son más piqueteros y abordan, en cualquier lado te abordan el gobernador o el ministro. Bueno, tuvimos 2 hechos clave, de Goiti el otro día en Rosario, que fue viralizado también, ese cruce del gobernador innecesario con la docente o con el periodista en el teléfono. Son temas que no caen bien en la sociedad, y eso es que me parece que, si bien está el planteo y la postura del gobierno, pero se debe discutir en otro ámbito, ¿no? ¿Viste? En medio de por ahí después se utiliza políticamente todos estos videos que aparecen en las redes. En el medio de todo esto, los coletazos. Siempre, una vez que termina, lógicamente, los que ganan festejan, los que pierden, hay un tiempo de duelo, pero ya están mirando las elecciones del 2027. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta de todo es, ¿qué impacto? Esto es una elección nacional, también es cierto que hay que separar, pero ¿cuál es el impacto que puede tener la elección local? Y entonces se mete de lleno un proyecto que han desempolvado, que estaba ya presentado, y otro que en su momento no tiene estado parlamentario, que empiezan a ver por qué a partir de la reforma de la Constitución hay que modificar la ley electoral. Una de las cosas que cambian, por ejemplo, es el tema de que la composición de la Cámara de Diputados no es más 28-22, sino los 50 por sistema DON. Bueno, esto yo lo digo así. El tema es, lo tiene que decir la ley. Ahora, dentro de esto lo que se está analizando es unir la lista de gobernador con la de diputado provincial y unir la lista de intendente con concejales. Que se vote juntos. Claro, que estén en la misma lista, que nosotros tenemos 5 listas para el 2027, gobernador, diputado, senadores, intendente y concejales. Hacer 3 hojas. 3 hojas. Eso cambia porque al mismo tiempo generaría, entre otras cosas, que si quieren evitar que todo el mundo presente lista de diputados, que era lo que se suponía. O todos concejales. Porque como en el caso de los diputados es por sistema DON, esto puede provocar que vos tengas una Cámara muy heterogénea. Si vos le pones el límite de que si no presenta a gobernador... ¿Y para no qué puede limitar presentar? entonces a los 28? Bueno, ese es parte de la discusión. E incluso van un poco más y dicen, hay que meter la segunda vuelta. Pero pará. O el balotaje. Pará. Esto porque ahora sabemos que hay 3/3 en la provincia ahora. Acordate que en su momento, en el Consejo de Rosario, la presidenta María Eugenia Smuck ya planteaba para Rosario el tema del balotaje. Muchos dicen, che, hay que juntarse porque puede ocurrir que venga la marea violeta. Esta es la verdad. Entonces empiezan a ver de qué forma se puede idear el cambio en la ley electoral para evitar eso. Una es esto. Santa Fe tiene antecedentes. En el año 1973, la segunda gobernación de Silvestre Beñi le ganó a Natale, el ex histórico dirigente del PDP, en balotaje, en segunda vuelta. 1973. Pero bueno, ahora no lo tenemos. La regla de juego lo habían formado, lo habían planteado... El gobierno militar. El gobierno militar. Sí. Esto ya estamos en democracia. Es más, en la Constitución se charló el tema de poner balotaje. Sí. Y se rechazó de plano. No había consenso. No había consenso. ¿Y que ahora lo vamos a meter por ley? Bueno, hay que ver... Pero si la Constitución,
que es el origen, es la Carta Magna, decían que no convenía balotaje, ahora lo vamos a poner por ley. Lo que pasa es que no habla, la Constitución no dice expresamente que no está. Te deja abierto y entonces muchos van a entender que se puede y otros van a decir que no. Pero hay que ver ahora, porque además esto se tiene que definir. Son las reglas de juego para cómo se vota la elección. O sea, sí o sí hay que modificarla. Hay que modificarla. Yo lo que digo es, maduremos una vez por todas, hagamos una ley que sirva para todo el tiempo. Hoy, porque la coyuntura son 3 posibilidades, que va a haber 3 espacios fuertes peleando la gobernación, hacemos balotaje. Después no lo vamos a hacer, pues la vamos a sacar porque hay 2 pedazos que se pelean. Es decir, me parece que... Déjame agregarte un tema más. El tema es si es con paso o sin paso. El propio gobernador dijo en su momento que había que analizarlo, que la corriente nacional era eliminar las pasos. ¿Y cómo definir las cosas? Bueno, eso es la ley electoral. Entonces, si vos eliminás las pasos, tenés que hacer como se hacía antes, cada partido que decida. Sí, pero entonces, a ver, acá te están pidiendo para hacer lista de diputados provinciales necesito tener candidato a gobernador. Y para tener gobernador necesito 12 o 13 senadores. Necesito plata. ¿Qué vamos a hacer una elección únicamente para millonarios que tenga billetera? Porque ¿cómo va a pagar pasto una campaña de gobernador, de senadores y diputados para poder participar? Y encima me dicen que van a aumentar el piso. Esa es otra de las cosas que se está comentando. Ojo, esto aumentar el piso para diputados. No tenemos mucho tiempo porque ya están invitados y yo quiero darle tiempo porque hay cosas interesantes para charlar. Lo vamos a dejar para la semana que viene porque ya vamos a tener más idea de qué es lo que se está manejando. Esto de que por ahora, después de las elecciones del domingo pasado, se prendieron luces rojas en la provincia de Santa Fe. Vamos a la pausa cortita, y ya lo tenemos a Sergio Aladio. Legado del Tricentenario, renovación del casco histórico, nueva Plaza 25 de Mayo, pasaje Juramento, estatuas Lola Mora, puesta en valor de edificios patrimoniales para recuperar lo mejor de nuestro pasado. Nuevo Cultural Fontana Rosa, ampliación de la Isla de los Inventos, Puerto Joven, Mercado del Río, un legado que quedará para siempre. Volvió Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros Sergio Aladio, el secretario general del Gremio Camioneros de la provincia de Santa Fe. Sergio, buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Darío, gracias Carlos por la invitación y bueno, por darnos una mano siempre para difundir lo que vamos haciendo desde la provincia de Santa Fe. Bueno, un momento clave porque como hace mucho tiempo no se hablaba del tema, lógicamente la reforma laboral, pero hay cuestiones provinciales. A mí me gustaría primero hacer una pincelada sobre eso, sobre esto de las extensiones de las licencias profesionales. ¿Qué es esto? Básicamente, para que la gente entienda lo que ustedes terminan de acordar con el gobierno de la provincia a partir del decreto que se firmó. Bueno, a ver, para que la gente común lo entienda, nosotros nuestras licencias, la licencia del chofer profesional, se trabaja o se estaba trabajando de distinta manera. De 21 años a 45 años de edad se otorgaba por 2 años. Cada 2 años había que renovarla. El carnet de chofer de camión profesional. Y de los 45 a los 65 años de edad era todos los años la renovación. Con esto llevaba un montón de dificultades. Cada renovación son 4 días de trabajo perdido para el trabajador, más lo que tiene que pagar económicamente, que es un costo altísimo para renovar esa licencia. Nosotros habíamos pasado, creo que lo habíamos difundido a través de ustedes, para el empresario también tener una unidad, un camión parado, para el pequeño empresario que vive tratando de ver cómo hace un flete para pagar el sueldo a fin de mes o la patente, tener el camión parado una semana también era una dificultad. Entonces fuimos por algo superador, ¿no? Entonces en esto empezamos a charlar con la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, con Carlos Torres, también con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Nosotros tuvimos algunas reuniones con Federico Sturzenegger, con el Ministerio de Regulación en Buenos Aires, y logramos que la provincia de Santa Fe extendiera esos plazos a través de un decreto que firmó hace pocos días el gobernador de la provincia. ¿A cuánto lo llevan? ¿De 2 años a cuánto ahora? De 2 años, de 21 años a 45 años de edad, que antes era 2 años, ahora pasa a ser 5 años de antigüedad. Igual que un carnet común. Como un carnet común. Y hasta 5 años de antigüedad, porque en el caso de que en el control médico se detecte que ese trabajador tenga alguna dificultad, que necesite llevar adelante un control,
por supuesto se hace de menor tiempo de antigüedad. O sea, no se libera al libre albedrío. Te lo doy porque ya está. No. Nosotros necesitamos tener un control sobre nuestros trabajadores, por supuesto, y que la sociedad, cuando se vea o se encuentre con un camión que venga de frente, se quede tranquila de que hay un trabajador que está siendo controlado y que es un trabajador registrado, y por supuesto que en eso es circular tranquilamente. Y después de los 45 años, que era cada un año, pasa a ser cada 3 años. Muy bien. Y después los 65... Después cada los 65 es una vez por año, o en el caso de que el control médico lo precise o lo diga de esa manera, es cada 6 meses se vuelve a hacer los controles. O sea, porque hay un Pero un hoy habitualmente un trabajador, ¿a qué edad se jubila, el trabajador de camionero? Bueno, el trabajador camionero hasta hoy, hoy se está poniendo en discusión todo, hasta hoy con 25 años de antigüedad o 25 años de aporte como trabajador camionero y 55 años de edad, se puede jubilar. Con 55. 55 años. Bueno, es un trabajo, a ver, que no es normal. A veces trabajan 12 horas, 13 horas porque están viajando, más allá de los descansos que puedan tener en el camión. Son tipos que van una semana y vuelven a la semana siguiente porque son fletes largos, que tienen que esperar que los carguen. Es un trabajo insalubre, Carlos. Sí, ¿no? En el fondo claramente es así. Hoy los camiones se van modernizando, sí, claramente. Bueno, nosotros estamos haciendo un informe, sería mucho tiempo para hablar, pero sobre los beneficios del HADAS, que es los nuevos camiones, que es lo que tienen, que es por la aproximación, cuánto bajaríamos los accidentes viales. Bueno, todo eso es un trabajo que también hacemos nosotros desde el Sindicato de Camioneros. Por eso digo que los camiones son distintos a los que se manejaban antes. Pero bueno, claramente, como decís vos, nosotros por más que conduzcamos, que tengamos que conducir 8 horas o 10 horas por día, nosotros tenemos trabajadores que viajan a Brasil o a países limítrofes y a veces están 2 meses o 3 meses sin venir a la casa. O sea, más allá de que no estés ejerciendo tu función, estás afectado a ese trabajo. Entonces, tiene que haber un beneficio de ese trabajador en este insalubre, digo, psicológicamente, ¿no? Termina haciendo el trabajo. Aparte con la presión a veces de los tiempos, los horarios, tremendo. Que hay que salir temprano. Tremendo. Ahora, porque mucha gente que nos está viendo, pues como este programa a través de Claro y a través de Flow se ve en todo el país. Y tenemos audiencia en todos lados. Yo me sorprendo que me llaman, te estoy viendo en tal lado, en Mar del Plata, qué sé yo. En el mundo. En el mundo. Y vos sabés que la gente tiene que saber, porque mucha gente no sabe, sobre todo los que no son santafesinos, que el gremio camionero de Santa Fe no tiene nada que ver con el de Moyano. Ustedes plantaron una bandera de independizarse y hace mucho tiempo han logrado hacer un gremio consolidado. ¿Hoy con cuántos afiliados tiene ustedes? Nosotros tenemos alrededor de 24.000 trabajadores en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué lo digo alrededor? Porque por ahí fluctúa un poco la cantidad de afiliados. Y lo integran a este gremio más o menos 4.650, 640 empresarios. O sea, la mayoría de nuestros empresarios o de nuestros jefes, nuestros patrones, el 92% son empresas o microempresas o pymes que tienen hasta 5 trabajadores. Mira. O sea, es un gremio muy de entrecasa, muy de pueblo. No hay muchas empresas grandes como por ahí vemos nosotros, no quiero decir los nombres porque parece que le hacemos publicidad, pero no hay muchas empresas de 700 camiones, de 200, de 100 camiones. Bueno, acá hay una empresa muy grande que ha fallecido el dueño hace poco, que están los hijos trabajando, sí, señor. Que debe tener 50, 60 camiones, pero hay muy pocas de esas, ¿no? Ahora, en este contexto de que se está hablando de que hay que regular todo el trabajo para poderlo flexibilizar, para que el empresario pueda tomar más gente, ustedes lograron con estos 4.000 y pico de empresarios algo insólito, de generar una paritaria de forma personal e individual para los santafesinos, las empresas santafesinas, que ha sido revolucionario y destacado por muchos, que realmente lograr que el empresario, yo estuve el día que presentaron el convenio, estaban los empresarios ahí. Es muy difícil que un empresario se siente con los trabajadores y decir, che, llegamos a un acuerdo porque nos pusimos de acuerdo, estamos trabajando para cuidarlo al trabajador porque también es parte del patrimonio de la empresa. Y vos ver eso ahí, es casi Argentina año verde, no lo podés imaginar, porque siempre están peleados, digamos, los trabajadores con las empresas. ¿Y cuáles son los resultados que ha dado desde la implementación de ese sistema?
Por supuesto que es una discusión que venimos llevando adelante y primero quiero hacer una referencia por lo que dice Carlos. El día que estimó la presentación, que había tantos empresarios como trabajadores, todos juntos, había un empresario en particular que después me vino a saludar, que yo no sabía que estaba presente, que es el dueño de Palladini. Ajá, mira. Yo digo, ¿qué vinculación tendrá con nosotros? Ninguna. No tienen camiones ellos. Y sin embargo... Contratan terceros. Contratan terceros camiones, sí, fleteros, pero sin embargo él estaba presente ahí porque había leído sobre el convenio colectivo de trabajo nuestro que estábamos llevando adelante y él entendía que se podía abrir y se estaba abriendo un mecanismo de relación y de discusión salarial o laboral nueva, por eso él dijo que quería ir a escuchar lo que estaba pasando ahí adentro. Una cosa que para mí me llamó muchísimo la atención. A ver, porque el sector frigorífico también tiene que tener algunos convenios que hoy depende por lo que, a ver, papá Estado Nacional decide cómo tienen que ser las cosas. Claro, bueno, nosotros empezamos en la implementación, en esto lamentablemente todavía estamos esperando que el Estado Nacional en su burocracia, que por más que haya cambiado algunas cosas o este gobierno diga que algunas cosas han cambiado, la burocracia sigue siendo parte de un Estado, y yo digo que es un Estado dormido. Parece continuamente que cada vez que alguien le va a pedir algo, se tiene que mover una maquinaria para otorgarte un papel que nunca ha visto, ¿no? Esto es la sensación de que yo voy a hacer un trámite al Estado y me dicen, ¿me trajiste la fotocopia del DNI? Digo, hijo... Sos vos el que me da el DNI, o sea, me estás pidiendo que te traiga lo mismo que me otorgás vos. Bueno, en el resto del mundo del Estado pasa lo mismo. Entonces nosotros estamos ahí trabados, falta que nos otorguen un número, que es el número del convenio del Estado Nacional. ¿Eso qué genera? Que por ahí algunos empresarios que les gusta más tener relaciones con Buenos Aires que con el interior del país todavía se hagan los tontos en la aplicación de este nuevo convenio. Pero más allá de eso, la mayoría de las empresas de Santa Fe lo está aplicando con el sector empresario y la verdad que eso es de mucho beneficio. Nosotros hoy como trabajadores le hemos bajado el costo al sector empresario y lo estamos dispuestos a seguir bajándole el costo al sector empresario, pero sin perjudicarle un peso al trabajador. Este es el desafío, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver. Mirá, porque de hecho ese es uno de los temas más sensibles. Por un lado tenés la necesidad del sector empresarial que dice, che, el costo laboral argentino es tan alto que no hay forma y a la hora de indemnizar ni hablar. Sí. Y por otro lado el sector obrero que dice, che, no me toquen el sueldo. Sí, yo no quiero cobrar claramente. Yo digo que hay que desmitificar esto de que el costo más alto es el costo empresario. Yo tuve una reunión hace unos años atrás que logré ir a Estados Unidos con uno de los think tank, que ustedes entienden a qué se dedican, son los que manejan el dinero del mundo. Y primero le llamó la atención que hacía un sindicalista ahí, ¿no? Bueno, y más de Argentina, dice este. Por eso creo que nos atendieron, ¿no? Esto fue un bicho verde, claro, este perro verde acá. Esto fue en Washington, fue la reunión. ¿Qué está haciendo este tipo acá? Estaban todos sorprendidos por eso. Bueno, en realidad en esa reunión, yo digo, más allá de todo lo que hablábamos y que nosotros pedíamos que había que invertir en este país, que este país tenía mucho para dar. Bueno, la clásica de alguien que va a solicitarle a alguien que maneja la plata del mundo que invierta es la gente que maneja el fondo de Hard Rock a nivel mundial, o sea, importante. Digo, yo le hago la pregunta a ellos, digo, para que una empresa que ustedes manejan esos fondos se instale en un país como la Argentina, ¿cuál es la incidencia que tiene el tema laboral? Lo que gana el trabajador. Esto que hablamos recién. Claro, primero no me entendían lo que yo le quería preguntar, bueno, lo que nos están viendo creo que lo entienden rápidamente. Entonces, ¿saben cuál fue la contestación? 0. Para que nosotros nos instalemos en un país o promovamos que en grandes empresas se instalen en un país, la cuestión laboral, 0. Acá es otra cuestión, la previsional que te puede dar el Estado, la previsionalidad que te puede dar el Estado y la seguridad jurídica que vos necesitas como empresa. Claro. Entonces creo que estamos en una trampa a veces de discutir situaciones
como esto, que es la cuestión laboral, como si fuese la solución a los problemas que tienen los empresarios. Los empresarios tienen problemas mucho más grandes que la cuestión laboral o de relación laboral con los trabajadores, la cuestión previsional, la cuestión impositiva, la jurídica, sí, claramente, la jurídica, todo lo que circula alrededor del mundo laboral. Yo digo, ¿ustedes se imaginan de una indemnización cuánta plata se lleva? Y acá seguramente a algún abogado no le va a gustar esto. Pero ¿cuánta plata se lleva el trabajador y cuánta plata se lleva el estudio jurídico? No, y vos ¿Cuánto? que, ¿El porcentaje que vos lo tenés medido? Yo digo... No, aparte la cuota LIT, la cuota LIT, mira, esa famosa yo digo que realmente, y ahí va lo del convenio colectivo de trabajo, nosotros teníamos que hacer una modificación sobre esa cuestión. Nosotros, a finales del año del gobierno nacional anterior, nosotros hicimos la presentación de este convenio, o sea, este convenio nuestro no lo aplicó Milei, para ser claro. Nosotros veníamos hablándolo anteriormente con el sector empresario de la provincia, y este convenio ya tiene incorporado el fondo de cese laboral. Con el 3% del aporte del sector empresario, porque el trabajador acá no tiene absolutamente nada que ver, solamente el trabajador tiene la garantía de que si la empresa se funde, la empresa cierra o hay un despido, ese trabajador, ese fondo le va a pagar el 100% de la indemnización. Esa es la única que tiene que mirar el trabajador, y el empresario no tiene que hacer un desembolso económico cuando se produce un despido. Eso es lo único que tiene el fondo de cese laboral. En realidad, esto bajaría no los costos sobre el concepto indemnizatorio del ahorro. Ustedes entienden que cada empresario tiene que ahorrar un 8,33% para guardar el dinero en la posible indemnización de un trabajo. Fondo de previsión. Fondo de previsión. Nosotros estamos hablando del 8,33, bajarlo al 3. Mirá vos. Sí, yo 5 puntos menos, mucho. Pero aparte, acá no interviene ninguna cuestión de cuota LIT. No hay abogado. Se terminó la historia. Sacaste, redujiste ¿Te llaman de otras provincias para ver el modelo? Nosotros estamos teniendo reuniones a nivel más que de nuestra propia institución, que por ahí nuestros propios compañeros de otras provincias nos están llamando más que nada para ver, no tanto este modelo, sino cómo hicimos un convenio, cómo logramos sobrevivir alejados de Buenos Aires, porque la verdad que le llama mucho la atención. Sí, lo que estamos haciendo, estamos teniendo charla, bueno, hace poco en la rural de Buenos Aires estuvimos teniendo una charla con ellos, con Nicolás Pino, que es el presidente de la rural. Estamos teniendo charlas con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que lo quiere implementar de forma masiva para todos los que presten servicios para la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el otro día también unas charlas que tuvimos en un encuentro internacional que se hizo en la UCA de Buenos Aires, que me tocó dar una charla sobre esto, en la UCA de Buenos Aires, ahí en Puerto Madero, donde le hablábamos a todo el sector laboral, empresarial, referido a este tema. Les llama mucho la atención. Y nosotros decimos que a través de esto, yo siempre digo lo mismo. Digo, hay que hacer una reforma. Sí, claramente hay que hacer una reforma. Hay que cambiar esa relación laboral, sí, claramente hay que cambiarlo. Pero permítanme ser un poco disruptivo con lo que está pasando, y yo quisiera que esa reforma, como lo digo acá, se lo digo a los propios diputados del propio partido que hoy gobierna. Creo que la semana que viene nos vamos a encontrar con todos en Buenos Aires para discutir este tema. Yo quiero que esa reforma la hagamos los trabajadores y los empresarios por sector. Claro, no puede todo detrás de la misma bolsa. No desde la Cámara de Diputados, porque lo que vos generés desde la Cámara de Diputados, después cuando lo bajás al territorio o cuando lo bajás a cada una de las actividades, es más conflicto que soluciones. Entonces, yo digo, ¿hay que modificar? Sí, claro, hay convenios del año 75. Hoy, lo que se escribía en aquel momento, en el año 75, hoy no se hace más, no existe más. Entonces, nos estamos
teniendo relaciones laborales que en algún caso perjudican al trabajador, mirando escritos del año 75. Yo digo, todo eso hay que modificarlo, hay que hacerlo más ágil, hay que hacerlo mejor. No, tenés que dar un marco general, pero después en lo particular cada actividad tendría que tener su convenio ajustado a ese marco general, pero no que todo se defina, no, que vos podés tener tal cosa, porque cuando vos lo ponés en la práctica, hay algunos que no se lo pueden aplicar. Hay convenios colectivos de trabajo que todavía hablan de que se tiene que cobrar un adicional, y están vigentes, se tiene que cobrar un adicional por el uso de máquina de escribir. O sea, saber escribir a máquina, ya, entonces, el diploma, famoso diploma. Yo digo que a mí me parece que claramente hay que cambiar esto, no hay que tenerle miedo a esta situación. Yo entiendo que hay muchos trabajadores, muchos dirigentes que están preparados para llevar adelante esta discusión. Sí, lo que me da temor a mí es que traten de hacer una normativa nacional para tantas actividades. Yo creo que, mirá, para ser claro, yo creo que no hay ni siquiera la cantidad de diputados por la cantidad de actividades que hay distribuidas en todo el país. Yo adentro de la Cámara de Diputados no hay uno que haya sido camionero. ¿Y qué me van a cambiar las reglas de juego de la Cámara de Diputados sobre el manejo de los camiones? ¿Cómo vamos a seguir negociando con el sector empresario? Hay que modificar, pero hay que modificar desde cada lugar, desde cada convenio colectivo de trabajo, y que esto se resulte ser una mejora no solamente para el trabajador, sino también para el empresario. Es así. Bueno, gracias por haber venido, porque quedan muchos temas más para charlar, pero si nos venía a visitar, seguimos ampliando un poco lo que está pasando en un sector tan importante para la producción y para Santa Fe. Los camioneros son la máquina que mueve toda la economía, y la verdad nos enorgullece y está ya siendo reconocido por mucha gente, que es un gremio para seguir mirando, porque yo creo que está marcando el camino hacia donde hay que ir. Bueno, reitero el agradecimiento a los dos y por darnos la oportunidad de que cada vez que, a veces con acuerdos que son nacionales, algunos medios callan, pero siempre que nosotros necesitamos transmitir algo desde lo local, desde lo provincial, desde la locura que hacíamos, los empresarios y los trabajadores de Santa Fe, ustedes y vos, Carlos, en lo particular estuviste dispuesto porque veías que había un cambio. Así que agradecido a ustedes. Y agradecerle a todos y a disposición para el que quiera hablar de esto. Estamos dispuestos a debatirlo, estamos dispuestos a charlarlo, y que, a ver, yo estoy convencido de que tenemos la herramienta, los trabajadores y los empresarios, para llevar adelante esta discusión. Gracias. No, gracias a ustedes. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Como le decíamos al comienzo del programa, ya está con nosotros y le vamos a dar las buenas noches a Antonio Bonfatti. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, un gusto. Bueno, vamos a presentar el libro En Sociedad, uno que ya lo recibí personalmente. No tuve el tiempo todavía para sentarme a leerlo, pero ¿de qué se trata esta memoria para un porvenir socialista? Bueno, se tratan de 53 años de militancia política y social, y en particular tiene que ver con el cómo, más que plantear algunas cosas materializadas durante gestiones o durante distintas etapas de la vida, el cómo se fue logrando eso. Porque me parece importante que los jóvenes, dejarles un mensaje de, no de volver al pasado, pero sí hay cosas que tienen que ver con cómo se fueron realizando, el porqué de las cosas, partiendo siempre de algunos principios que tienen que ver con nuestros ideales de solidaridad, de justicia, de igualdad de oportunidades frente a los derechos, digo, esa es la base, y después cómo se fue haciendo, porque muchas veces se toman las cosas ya como un hecho, ya está hecho. Claro. ¿Y cómo se logró eso? Entonces, resaltar el rol de la democracia, que me parece fundamental. Nosotros los socialdemócratas creemos en el voto y creemos en la construcción con el otro, resaltar el
el rol del Estado, pero ¿qué Estado? No cualquier Estado. Antonio, vos naciste en Las Parejas, ¿no? No, Rosario. ¿En Rosario naciste? Sí, sí. Pues yo pensé que tuviste... No, hay relatos justamente, yo en mi época de estudiante, fin de curso ya, y los primeros años como médico, que lo conocía a Wiener, íbamos a trabajar a un centro de salud, a una villa, La Tablada, que todavía llegaba hasta el río, no estaba el acceso sur a Rosario. Claro. Y cuando viene la dictadura, preguntan por las personas que trabajaban allí y que nos teníamos que ir de la ciudad porque éramos personas no gratas. Nosotros éramos nada que ver con montonero, al contrario, nos habíamos enfrentado con ellos justamente en una asamblea en la Facultad de Medicina, pero esa práctica social me dejó sin trabajo. Yo era médico del Hospital Centenario, había ganado por concurso el ingreso y tenía un tío en Las Parejas y me consiguió trabajo y me quedé allí trabajando un tiempo y dije, devuelvo, y uno se va enamorando después de los pacientes y me terminé quedando durante 19 años. Antonio, en su caso tiene una diferencia con la mayoría de los dirigentes políticos, que es la experiencia de la gestión, haber sido gobernador. Es un club, digamos, selecto de muy pocos socios en la provincia de Santa Fe, al menos de los que tenemos hoy, ¿no? ¿Cuán diferente es la mirada a partir de haber gestionado? Porque después está el microclima que nos incluye también, a los que contamos muchas veces, inclusive sin saber bien cómo son las cosas, lo que pasa dentro de una reunión. Pero ¿cuál es la mirada estratégica del gestor, el que tiene que enfrentar los problemas y sobre todo a la hora de tomar decisiones? Primero haber llegado a la gestión con un plan, que es el plan de uno, pero que ese plan hay que cotejarlo con la sociedad. Porque ¿plan escrito? No, sí. O las ideas... La idea fuerza en cada una de las áreas, es decir, qué se va a hacer en educación, en salud, en obra pública. Nosotros veíamos con la idea de descentralizar la provincia, los centros cívicos, la participación ciudadana. De allí las asambleas. Hicimos 96 asambleas con más de 45.000 personas. Les presentamos nuestro proyecto, la gente nos devolvía qué sueño tenían los santafesinos, que eran 3, la provincia integrada con inclusión social y con una economía para el desarrollo, cuáles eran los programas o cuáles eran las cuestiones que garantizaban esos 3 sueños. Y así ir armando las cosas, pero también con una mirada en esto digo la experiencia, que cuando uno gobierna, sea un municipio, o en el caso de la provincia de Santa Fe, pensar qué va a pasar dentro de 10 o 15 años. Hay que ir previendo las cosas. Y para esto hay que estudiar, hay que mirar otras realidades del mundo, no copiarlas, pero mirarlas, observar a ver cuál es la dinámica. Hay sociedades que han avanzado mucho más que las nuestras. Ahora yo diría que no fue en mi época, porque ahora lo que significan las nuevas tecnologías amerita unos cambios tan radicales en tan poco tiempo que hay que correr y mucho para pensar lo que va a pasar el día de mañana. En esto yo creo que hay que darle muchísima importancia, pero muchísima, al rol de la investigación y las nuevas tecnologías, y hay que poner allí mucho empeño por parte de los gobiernos, porque si no, Argentina se va a quedar retrasada con respecto a otras realidades. Los cambios que van a venir en el mundo del trabajo. Yo esto hago hincapié en el libro porque lo decíamos. ¿Cambios de qué tipo? Mira, el otro día estaba con el presidente Came y me dice, ¿cómo fueron las ventas para el Día de la Madre? Y cayeron por la gente que tiene menos poder adquisitivo hoy en día, pero también por algo nuevo, que son las plataformas. O sea, la gente compra a partir de las plataformas. Y yo pensaba, hoy los jóvenes se compran una zapatilla por una plataforma. Yo si no me la mido, y no puedo comprar una zapatilla. Pero bueno, el mundo va hacia eso. Entonces yo pensaba, ¿qué va a pasar con los comercios el día de mañana? ¿Sí? Entonces digo, el centro de las ciudades. El centro está iluminado por las vidrieras que están abiertas, los comercios. Y si los comercios empiezan a cerrar y no van a estar iluminadas las calles, un intendente, ¿cómo estará pensando en la diagramación de la ciudad? ¿Qué pasará con esos espacios? Algunas calles que ya empiezan a aparecer como vacías. Digo, ¿cómo se imaginará el centro de las ciudades? Digo, si no se piensa, esto se viene ahora, en 5 años. No. En 10 años, ya está. Yo creo que ya lo está está viendo con la recesión que vive el país hoy. Ya estamos con un panorama que muy pronto vamos a pasar por la peatonal
y muchos los caray vacíos. Sí, pero Carlos, más allá de la realidad económica, porque suponete que viene otro gobierno y cambia la realidad y hay mayor poder adquisitivo. Yo me refiero a los cambios tecnológicos. ¿Sí? Hay trabajo, el banco. Yo Sí. voy al banco. Cada vez menos gente. La línea de cajero, no hay más, no existe más. Sí, hay uno. Hoy el 97% de los trámites se hacen online. Y entonces digo, ¿y qué va a pasar con los trabajadores bancarios? Desaparece. ¿Y a dónde lo ponemos? ¿A dónde lo ponemos? Porque Bueno, y la inteligencia artificial que te escribe ahora una receta o lo otro, y entonces digo, si no se piensa eso, que es lo que planteó en el libro, el estudio, el análisis de las cuestiones que vienen, pero que no vamos a una sociedad donde las tecnologías no nos impidan estar conectados entre nosotros. Porque hoy algo que para mí es terrible es el aislamiento, el individualismo. Doy siempre el mismo ejemplo. Los chicos están en un recreo mandándose un mensajito al otro a 2 metros de distancia uno del otro. Exactamente. No hablan entre sí. Entonces, si ahora, no hay estamos ese... a la altura de las circunstancias como para poder abordar rápido. Como digo, esto es rápido, esto en 2 o 3 años vamos a tener, gente desocupada, gente que no sabe dónde va a pararse, ubicarse, sin preparación. Es decir, ¿cómo resolvemos esto? Pero iremos a otras formas. Entonces habrá que pensar en un trabajo de menor hora. Yo cuando escucho ahora que está hablando de 8 a 12, digo, no, de 8 a 6. Claro. Porque el mundo, Bueno. ya Francia tiene 6 horas, otros países de Europa tienen 6 horas de trabajo. Tenemos que ir a un trabajo colaborativo, aparecerán nuevos trabajos. Yo creo que va a surgir mucho el espacio o el trabajo del cuidado del otro, de los niños, de las personas de mayor edad, los espacios culturales, el trabajo con el tiempo libre y con el ocio. Esto es el mundo que viene. Pero para eso hay que estar mirándolo ya y empezar a diagramar algunas cosas. Ahora, ¿cómo hace el dirigente político o el gestor, sea un intendente, un gobernador? Porque usted trabaja como trabajan hoy, todos en la urgencia, en la inmediatez, hay que apagar un incendio, una necesidad que es imperiosa, todos los días hay algo. Pero hay que rodearse de un equipo que pueda llevar adelante estas cuestiones, no creerse el gobernador el que va a resolver la cuestión de todo. Hay que darle capacidad de resolución en este caso de una provincia, a los ministros, que ellos, obviamente hay siempre una consulta, pero el gobernador tiene que estar en el malla, en el día después. ¿Se puede? Sí, se pregunta, ¿se puede? Sí, se puede, como que no. Seguro que sí. Seguro que sí. Bien, te traigo a la actividad, porque la gente que ve el programa nuestro quiere un poco más de información provincial. ¿Qué te conforme con la constitución que se logró? Sí, plenamente. Porque fue la constitución posible. A ver, si yo presento 100% de lo que yo creo y nunca voy a pretender que salga el 100%, sería inadmisible eso, porque entonces no estoy considerando al otro. Salió un 60, salió un 70, yo no tengo la menor duda que es 1000 veces superior a la constitución que teníamos, que no era mala de por sí, pero era vieja. Entonces creo que hay cosas que están plasmadas en esta nueva constitución que me parece que son fantásticas, que nos pone a la cabeza de todas las reformas constitucionales en el país, con instituciones nuevas, modernas, con división de poderes. Estoy muy contento de la constitución. Como animal político, ya ahora tenemos el diario del lunes, pero nosotros a veces decíamos antes que pase, porque al principio de año el gobernador no estaba con la idea de participar en estas elecciones que son más nacionales, no meterse en ese lío, y después terminó con esta creación de Provincia Unida, jugando fuertemente y poniendo en riesgo su gestión, porque estaba como, digamos votar a ser alcalde y votarme a mí. Y me parece que no era así el discurso que la gente esperaba. Si cada uno tiene un candidato, pero poner, digamos, porque yo pongo en juego mi gestión con una votación de diputados nacionales, tanto lío por 2 diputados que no sé si en el fondo va a ayudar a la provincia, o se privilegió un proyecto futuro y no una coyuntura como fue la elección. No, yo creo que, primero, una elección municipal, provincial y nacional no tiene nada que ver una con otra. Yo recuerdo alguna gente que ha sacado 53% en una elección a diputado, sí, después 3% a presidente. Entonces digo, nada que ver. Creo que tuvo la valentía con otros gobernadores de formular un proyecto federal de la Argentina que produce y trabaja todos los días, que es la nuestra, la de Santa Fe, la de Córdoba, la de Entre Ríos. Y eso es el legado, y en eso hay que seguir insistiendo. Porque
tenemos que, la gente, a ver, ¿qué votó el domingo pasado? Que no quería volver al pasado del kirchnerismo y un temor al lunes negro donde el país desbarrancaba. Entonces yo me encuentro con mucha gente que dice, mira, me está yendo mal, no vendo, mi industria se está trabajando al 50%, pero si el lunes el gobierno no se le da una nueva chance, con lo que significa Estados Unidos atrás, la deuda que crece, todo lo que hemos hablado alguna vez, el país desbarrancaba. Y nadie quiere guerra, la gente quiere paz. Fíjate que el lunes la calle estaba... Yo recorría la ciudad, parecía como serena. No había exultancia. 1 millón de personas no fueron a votar en Santa Fe. 1 millón de personas. Eso también hay que saber escuchar. Sí. Entonces yo creo que Maxi actuó correctamente en cuanto a posicionar a una fuerza política que tiene mucho futuro y que tiene que ver con una alternativa a esta disputa de uno con otro que no construye nada, porque si este propone una cosa te le dice que no, y si este propone algo te le dice que no. Y yo creo que hay que discutir las cosas. Hay una reforma tributaria en marcha, o que hay que hacerla, una previsional y una laboral. Hay que hacerla. La previsional es de la década del 50, cambió todo, no lo podemos no abordarla. Lo laboral, tenés 37% de los trabajadores en blanco. ¿No nos preguntamos esto? ¿Qué hacemos con las pymes? ¿Las ayudamos? Una pyme que tiene 5 o 10 empleados tiene que hacer una indemnización porque está mal. Pone en riesgo a todo. Entonces digo, pensemos estas cosas. Y lo dijo el gobernador, y lo dijo Gisela, con la mirada en la pyme, si vamos a la reforma laboral, una reforma previsional. Bueno, en el mundo se está discutiendo esto. En la década del 50 el promedio medio de vida era 60 años, estamos en 76, 78. Bueno, estas cosas no resiste ninguna caja de jubilación hoy la realidad que está viviendo. No, en Argentina. Vos te jubilás a los 60, 65 años y vivías a los 90, 80 y pico. Entonces digo, ¿quién resiste esto? Antonio, el libro se llama Memorias para un porvenir socialista. Justo en el momento donde hay un presidente donde puede, le pega al socialismo. Y le pega al socialismo, mezcla todo, el comunismo, qué sé yo. Y nosotros decimos, somos socialdemócratas que defendemos la socialdemocracia como fue en Europa de posguerra, con Mitterrand en Francia, con Olof Palme en Suecia, con Felipe González en España. Y entonces él mezcla todo, porque después mezcla con Rusia y Cuba, en donde ese fue un capitalismo de Estado, sin libertad. Nosotros no queremos eso para nada. Y donde para nosotros sí el rol del Estado es básico, no para producir, no para ser prebendario ni clientelar, sino para garantizar salud, educación, seguridad y justicia. Y promover al sector privado, darle la infraestructura necesaria para que produzca. Las comunicaciones, las rutas, esto es lo que nosotros planteamos. Entonces él mezcla todo, entonces todo confunde y bueno. Ahora, hoy en la tarde tuvo la reunión el gobernador con los otros gobernadores y el presidente. Recién mañana vamos a tener firme lo que se charló, lo que se vio, pero uno partiendo de la base de lo que hay del presupuesto presentado en la legislatura, vemos que sigue siendo un gobierno unitario, que lo único que piensa para el AMBA, 7 kilómetros de ruta para Santa Fe con todas las necesidades y con las rutas importantes. Vos conocés bien la 33, la 34, la 11, que tenemos que sí o sí tenerla perfecto, porque son los, digamos, los conductos donde pasa la producción. Si tenemos destruida la ruta no podemos producir, tenemos mucho drama y no vemos un Estado que mira hacia afuera, hacia lo federal, mira mucho hacia adentro. No, pero esto es un Estado lo único que mira es el dólar y las finanzas. Entonces yo digo, así no hay salida. Porque, ¿qué le estás diciendo a los industriales? ¿Cuándo vos escuchaste hablar al presidente de un modelo de salud para el país o de educación? O de la ciencia y la tecnología. Al contrario, la quiere cerrar. No existe la gente. Para el dólar lo estamos enterrando, porque pedimos 20.000, ahora pedimos 20.000 de vuelta, después le pedimos 5.000 al fondo no sé cuánto, 2.000 al fondo este. Pero hay que pagarlo. La deuda cada vez más grande, más grande, más grande. Y nosotros, si no generamos dólares genuinos a partir de la producción, acá lo que se lleva a la torta grande que está en la timba financiera. Okay. El que está especulando todos los días. Fíjate lo que se logra con la cerealera
para tomar 7.000 millones de dólares. ¿Lo que le costó? Se ganaron en 3 días 1.500 millones de dólares. ¿Y quién la gana tanta plata? Y 6 empresas. 6 empresas, bueno. No el productor, No, no el campesino, no, ni que hablar. estuvo laburando para generar... Ni hablar. Encima, Ahora- creo ahora- que ni tenían los granos. Pusieron No la tenía orden de nada. compra, no tenían nada. Ahora, es correcto si el presidente llama y convoca, es correcto ir y sentarse y decirle, mire, presidente, yo pienso esto. Lo peor que se puede hacer es no ir, no dialogar, no tratar de encontrar un acuerdo. Ahora, siempre en nuestro caso defendiendo a Santa Fe. Me queda una última pregunta que para mí es, ¿lo consultan? Fue intendente, secretario de gobierno de Rosario, ministro de gobierno, gobernador. Bueno, han pasado por tanto, ahora diputado. Secretario de Salud Pública, Secretario- concejal. Sí. Las nuevas generaciones, ¿lo consultan? ¿O todo el mundo piensa que tiene derecho a ganar experiencia de lo que vive y no de lo que otros ya pasaron? Yo tengo mucha charla con los jóvenes y creo que un poco el motivo, digamos, de este libro fue un poco eso. Tratar de dejarle algún mensaje. Porque, reitero, están muy atraídos por lo individual, con el algoritmo que le envía permanentemente Lo que quiere, a su teléfono lo que él le gusta escuchar. Entonces va Claro. a recibir siempre lo mismo y sin mirar lo otro. Entonces, un poco la intención de este libro es eso. Sí, porque aparte, para ya ir terminando, porque a veces yo veo una juventud que cree que la historia comienza cuando nacieron ellos. Y para llegar a que ellos nacieran, hubo toda una historia atrás que se tuvo que... Sobre todo, a mí lo que me preocupa mucho es el desconocimiento de los orígenes de la provincia de Santa Fe, cómo nació, cómo se fundó y cómo se armó. Y de creer que las cosas han sido siempre así. No Exacto, fueron siempre así. por eso te digo. Eso es decir, el tema. eso siempre lo reprocho y tengo pelea con jóvenes. Yo por este tema digo, ¿ustedes creen que la Argentina nació cuando ustedes nacieron? No es así. Hay toda una historia que hay que conocerla, porque en base, si conocemos la anterior, vamos a empezar a querer o no algunas cosas que por ahí las damos por hecho. Y Mira, nosotros teníamos un compañero, un viejo socialista que era ferroviario y que era autodidacta y que le gustaba mucho escribir. Y él siempre decía, somos porque fuimos. y- Y ese somos porque fuimos es lo que nos marcó muchas veces cosas en la vida de nosotros. no, y aparte, con el tema de tanto allanamiento en los teléfonos, no queremos ni nuestro territorio. Y si no conocés el pasado, la historia, no la podés querer. Es así. Entonces tenés que tener un poco hacia atrás, mirar hacia atrás, no solo para adelante. Bueno, como siempre, gracias Antonio por prestarte esta charla y bueno, vamos a leerlo. Yo ya lo tengo en casa, a ver si en algún fin de semana me lo pongo. Bueno. No es tan largo, pero veo que hay títulos lindos acá, los subtítulos de algunos capítulos. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vamos a encontrar en 7 días, aquí en esta misma señal y por supuesto en este mismo horario.